Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Esperanza, soy una mujer de piel morena clara. Tengo el cabello de color negro, quebrado, a un poquito abajo de la nuca. También traigo puestos unos lentes de pasta de color rosa. De igual forma traigo puesta una blusa de color café con algunos detalles en amarillo y también en color morado. Y bueno, mi fondo es el logo distintivo de la página, el cual es un fondo blanco sobre el cual está un mundo en degradados de azules y abajo están las siglas de la página, que es V mayúscula, Y minúscula, S mayúscula, guión medio, T mayúscula y un poquito más abajo dice Un mundo para todos. Muy bien, el día de hoy tenemos un invitado muy especial para esta noche, al igual que un tema bastante interesante, los cuales son los derechos humanos y su relevancia actual. Le voy a pedir por favor a nuestro invitado que se presente y se describa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Iván Molina, soy una persona de tez morena oscura, de cabello rizado y también soy usuaria de gafas, en este caso armazón negro. Porto el día de hoy una playera blanca y de fondo se observa mi muro pintado de color blanco. Ok, muchas gracias. Bueno, rápidamente, Iván de Jesús es licenciado en Pedagogía por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, Iván, ¿nos podrías comentar un poco acerca de qué son los derechos humanos y qué importancia tienen en nuestra sociedad? Claro que sí, Esperanza, y primeramente pues agradecer el espacio para estar aquí con todas ustedes y con todas las personas que nos están viendo a la distancia desde estos espacios virtuales, ¿no? Como bien, cuando me hicieron la invitación de hablar sobre derechos humanos, pues involucra eh, conocer sobre ellos, ¿no? Entonces su servidor forma parte de lo que es el área de capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y actualmente pues estoy en una maestría en Derechos Humanos, Mediación y Diversidad Cultural. Entonces, hablar del tema pues resulta muy importante y primeramente para poder comprenderlos pues hay que definirlos como estas libertades o estas prerrogativas que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser personas y porque tenemos una dignidad. Los derechos humanos se basan o tienen como sustento ontológico la dignidad humana. La dignidad es un concepto que deriva del latín dignitas, que significa merecedor de, y en este sentido hablamos de que somos merecedoras de respeto, merecedoras de educación, merecedoras de salud, merecedoras de accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello entonces los derechos humanos giran en torno a este concepto de dignidad, ¿no? Que son los derechos humanos, vuelvo a repetir, son estas libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el simple hecho de conformar una fisonomía humana, sin distinción alguna, es decir, por el simple hecho de tener ojos, cabezas, rodillas y pies, somos personas, somos seres humanos y se nos confieren esta gama de derechos que adquirimos desde que nacemos, ¿no? Se identifican porque a partir de ellos se generan, digamos, relaciones interpersonales entre la sociedad de manera respetuosa y buscan un discurso positivo en el cual pues todas las personas podamos convivir en armonía, todas las personas que vivimos en esta sociedad o en una sociedad jurídicamente organizada. Ah, ok, muchísimas gracias. ¿Y en dónde se encuentran legislados actualmente nuestros derechos humanos? Como tal, digamos que los derechos humanos tienen todo un una gama histórica, pero en México, en nuestro contexto nacional, los derechos humanos vienen a tener mayor auge a partir de la reforma que se da al artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, eh, pasa de hablar de las garantías individuales a los derechos humanos y sus garantías. Y entonces esta reforma al artículo primero
establece que ya no son dádivas, que no son regalías, que el Estado, entendiéndose el Estado como los entes gubernamentales, las legislaciones y los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, ya no te van a dar no te dan estos derechos como regalías porque son un agente muy bueno. No, son parte de la gama de derechos que tenemos porque somos ciudadanía. Y en ese sentido, nuestros derechos humanos han tenido mayor auge a partir de esta reforma, porque también esta reforma dice en su texto que todas las personas gozarán de los derechos humanos que se establecen en esta Constitución y en los tratados internacionales. En este apartado, pues, se da un movimiento, un cambio muy importante, porque México, al estar integrado a diferentes organismos, organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, las comisiones o cortes interamericanas de derechos humanos, pues ratifican una serie de tratados, pactos y convenciones en las cuales se delinea una gama de derechos humanos diversos. Tenemos, por ejemplo, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Recientemente México acaba de ratificar la, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que se ratificó en el 2022 y entró y fue publicado por el Diario Oficial de la Federación en el 2023. Entonces, en ese sentido, esa reforma en el artículo primero pone a la par a la Constitución y a los tratados internacionales de los cuales nuestro país suscriba para que dentro de la política pública de nuestro país se respeten y se garanticen los derechos humanos, no solo los que se establecen en la Constitución política, en nuestra Carta Magna, sino también en todos estos instrumentos jurídicos internacionales que el país se comprometa a poner en marcha dentro de las políticas. Ok, perfecto. Y bueno, sabiendo que está tanto en la Constitución como en los diversos convenios, acuerdos internacionales de los que pertenece nuestro país, están legislados nuestros derechos humanos, ¿qué mecanismos de protección existen para la preservación y protección de estos? Como tal, digamos que el sistema de protección de derechos humanos en nuestro país se divide por los organismos jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. Los organismos jurisdiccionales son aquellas instancias en las cuales tiene una fuerza coercitiva, tiene una fuerza contenciosa. ¿Qué quiere decir? Que en estos organismos jurisdiccionales tienen una capacidad coercitiva para obligar a garantizar los derechos humanos y en caso de haber una violación a ellos, se restaure o se reparen estas violaciones, ¿no? En el caso de ejemplo de ello, podemos citar las fiscalías generales de los diversos estados, o la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales de cada estado. Son organismos jurisdiccionales que tienen esta fuerza coercitiva de que se garanticen y se respeten los derechos humanos establecidos en la ley. Eso por un lado los organismos jurisdiccionales. Los organismos no jurisdiccionales son organismos cuasi contenciosos, que quiere decir eso, que si bien sí tienen una figura jurídica como los organismos jurisdiccionales, pero a diferencia de estos, los organismos no jurisdiccionales no tienen una fuerza coercitiva de obligatoriedad o de multa o de sentencia para obligar a una autoridad que violentó derechos humanos a que los repare, ¿no? Entonces, en ese sentido, se maneja por recomendaciones. Ejemplo de ello son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las comisiones estatales de derechos humanos, son organismos autónomos y de buena fe que se rigen por este sistema no jurisdiccional por el cual también se pueden proteger y defender los derechos humanos, ¿no? Entonces son dos mecanismos, digamos, que forman parte del litigio estratégico para la protección y defensa de los derechos humanos que tenemos todas las personas. Ah, bueno, aquí una diferencia. En el caso de
los organismos jurisdiccionales funcionan a través de denuncias y en estos casos se necesita del acompañamiento de un abogado, ¿no? Un abogado especialista en materia jurídica que brinde orientación y brinde la defensa a, a una defensa correspondiente en caso de una violación de derechos humanos. Y en el caso de los organismos no jurisdiccionales, el sistema de denuncia funciona a través de las quejas, ¿no? Entonces, estas quejas parten desde la buena fe de la buena fe del testimonio de la persona y no es necesario la presencia de un abogado, ¿no? Son procesos jurídicos, procesos administrativos un poco más entendibles para la ciudadanía en general, ¿no? Entonces ahí se puede marcar también otra diferencia. También otra diferencia entre estos tipos de organismos es que los, los organismos jurisdiccionales, eh, a diferencia de los no jurisdiccionales, requieren de que se basan a través de denuncias y esta denuncia debe estar sustentada por pruebas y hechos. En el caso de los no jurisdiccionales, se parte las investigaciones a partir de la buena fe del testimonio de lo que tú como persona que estás siguiendo a poner una queja, se parte de que estás diciendo la verdad, ¿no? De que estás dando una queja y que fuiste víctima de una presunta violación a derechos humanos. Y aquí muy importante reiterar, los organismos jurisdiccionales investigan delitos cometidos por la ciudadanía. Es decir, si yo tengo un problema o una situación, un agravio entre un vecino, entre una persona de mi rumbo, y ninguna de las dos es persona servidora pública, somos ciudadanía o población en general, los organismos jurisdiccionales se encargan de mediar y resolver o dar una solución a ese conflicto. En el caso de los organismos no jurisdiccionales, únicamente investigan violaciones a derechos humanos cometidas por personas servidoras públicas. De ahí muy importante conocer las competencias de cada una de estas, porque podemos ir, porque en una comisión de derechos humanos no me pueden resolver, digamos, un conflicto que tuviera yo con mi vecino, por ejemplo, ¿no? Eso es parte o corresponde a las fiscalías correspondientes. En los organismos no jurisdiccionales, como es el caso de las comisiones estatales y la Comisión Estatal Nacional de Derechos Humanos, pues investigan violaciones, agravios cometidos por personas servidoras públicas. ¿Quién es una persona servidora pública? Aquella que ejerza una función o un cargo dentro de la administración gubernamental, ¿no? Ah, ok, sí, claro que sí. Bueno, aquí ahorita una duda que me surgió a manera más personal. Por ejemplo, digamos, tú comentas que en las instituciones públicas o un servidor público, cuando comete un agravio, ahí ya entraría la Comisión, por ejemplo, Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, ¿no? Pero, no sé, digamos, una organización, por ejemplo, la UNAM, ahí tendría que entrar directamente la CNDH o tendría que irse primero a tribunal universitario. Digamos que en ese sentido, podemos ir por toda esta vía administrativa que corresponde a la institución, en este caso el UNAM, y en caso de pues no tener la competencia necesaria, la misma UNAM debería de remitir este hecho o esta presunta violación de derechos humanos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Puedes hacerlo directamente puedes seguir todo el protocolo administrativo de la institución y en caso de también no tener una respuesta favorable, puedes dirigirte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y aquí muy importante comentar también, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se encarga de investigar violaciones a derechos humanos cometidas por personas servidoras públicas del ámbito federal, sea por ejemplo la UNAM, sea por ejemplo la Sedena, sea la Secretaría de Gobierno, sean los programas de la Secretaría de Bienestar, etcétera. Estos que tienen un ámbito federal, ¿no? Un ámbito nacional. Y las comisiones estatales, pues, se encargan de esta parte más local dentro de los estados, ¿no? La administración de los ayuntamientos, secretarías del agua, por ejemplo, en el nivel local y a nivel local del estado o o de un municipio en específico que forma parte de este.
Ok, muchas gracias. Y bueno, hemos estado hablando de agravios, de vulnerabilidades de los derechos humanos, pero no sabemos todavía qué son las vulnerabilidades que puedan ocasionar a los derechos humanos. Digamos que puede haber diferentes tipos de vulneraciones a derechos humanos. Ya mencionamos que las vulneraciones a derechos humanos desde el punto de vista no jurisdiccional son cometidas por personas servidoras públicas. Y dentro de las maneras o los tipos o formas en cómo se puede dar una violación o un agravio a derechos humanos, puede ser de manera directa, puede ser por acción, por omisión o por aquiescencia. Una vulneración o un agravio a derechos humanos por acción es cuando la violación, el agravio al derecho humano es tangible, digamos que la discriminación, el que una persona servidora pública te haya dado un trato arbitrario, déspota y arrogante al momento de ir a buscar un servicio, ya sea en el espacio del sector salud o en un espacio educativo de una institución pública, se vio tangible el trato discriminatorio. Ahí podemos citar, digamos, por ejemplo, por discapacidad o por edad o por la preferencia sexual, etcétera, etcétera. Fue tangible que el trato fue arbitrario, entonces ahí se habla de una violación a derechos humanos por acción. Una violación a derechos humanos por omisión es aquella que se va a identificar cuando la persona servidora pública irrumpe en su deber, es decir, no cumple con lo que se le mandan en sus funciones y derivado de ello se genera un agravio o una violación a derechos humanos. Digamos que desde no turnar un oficio y dejarlo ahí, digamos que en oficialía de parte se recibió un oficio y no se le brindó la atención o el turno correspondiente al área pertinente, o este se extravió y no se le dio la atención y resulta y el resultado después de ello radica en la pérdida de la vida de una persona. Ejemplo, es citar un ejemplo, ahí se habla de una violación de derechos humanos por omisión, ¿no? O por ejemplo, algo más específico en las escuelas. Cuando un niño, un adolescente se acerca a un profesor y manifiesta que es víctima del bullying, y entonces el profesor hizo caso omiso, no intervino ni con el director, no intervino con los padres, no generó un diálogo, no atendió en ese momento la, la, la demanda del niño, de la niña o adolescente, y eso radicó en que después los acosos escolares hacia este niño se incrementaran más al dado de perder la vida, por ejemplo. Eso ya es una violación a derechos humanos por omisión, ¿no? Y finalmente, una violación de derechos humanos por aquiescencia es cuando se involucra la participación de una tercera persona con la audiencia o el consentimiento de una persona servidora pública. Esto ocurre mucho en el ámbito de la seguridad pública. Digamos que una persona que es policía le dice a una persona que vive en determinada colonia que vaya y le meta un susto a un chico o una chica por un ajuste de cuentas, que porque le debe dinero, y entonces él va a hacer como que patrulla, pero al final de cuentas va a hacer como que sigue el protocolo, lo levanta, lo lleva y digamos que a la cuadra lo baja de la patrulla como si no hubiera pasado nada, ¿no? Porque precisamente lo hizo con la audiencia o el consentimiento de esta persona servidora pública. Ese es otro ejemplo de una violación a derechos humanos por aquiescencia. Ok, y bueno, ya nos comentabas anteriormente que estaba la CNDH, estaban las comisiones locales. En el caso, bueno, también de las instituciones públicas de educación, pues está, por ejemplo, en la UNAM, pues está la Unidad de Atención para Derechos de Personas con Discapacidad, la UNAPDI. Está también la de Defensoría UNAM. Y bueno, ¿hay alguna otra institución a la cual yo pueda acudir si me han vulnerado en mis derechos humanos? En ese sentido, digamos que a nivel local, pues están las comisiones estatales, ¿no? A nivel nacional está la Comisión Nacional. Dentro de esto también, recordemos que México también forma parte de estos organismos internacionales que les comentaba al principio, como es la OEA o la ONU.
En este sentido, la OEA conforma parte, digamos que se conforma por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya son otras entes internacionales que tienen también intervención dentro de los estados para poder solucionar una violación a derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que se da todo un proceso administrativo y que resulta todo un proceso eh, protocolario para que se dé una restauración, una reparación de los hechos, y resulta que termina que no hay una instancia mucho más mayor a nivel local o a nivel nacional. Es ahí donde intervienen estos organismos interamericanos, ¿no? Ejemplo de ello, estos organismos interamericanos pueden sentenciar, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede sentenciar a un Estado, entendiendo a un Estado como el gobierno o como a la gestión de un país por una violación a derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, recientemente eh, salió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Digna Ochoa versus México, ¿no? En el cual fue un caso de violación a derechos humanos a una periodista que fue privada de la vida y cuyas investigaciones tenían muchas inconsistencias. Y ante toda esta inconsistencia, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces la Corte, a partir de todo, volvió a hacer investigación, volvió, digamos que, a hacer una investigación del caso de Digno Ochoa y llegó a una sentencia. Eso implica entonces que el Estado mexicano debe de reparar la violación a derechos humanos que le está dictando la Corte, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí es un organismo jurisdiccional contencioso cuya sentencia sí tiene una obligatoriedad para nuestro país. Digamos que esa es otra instancia a la que podemos recurrir por una violación a derechos humanos. Audio ahora. Ah, ok. Y bueno, ya que estábamos, precisamente el título de esta entrevista es Los derechos humanos y su actual relevancia, ¿no? Ya nos comentabas todo esto de las las distintas organizaciones para poder hacer válido nuestros derechos. También nos comentabas qué tipo de vulneraciones existen, los mecanismos que existen para protegerse y bueno, eh, ¿por qué actualmente es útil el estar hablando de derechos humanos? W. ¿Por qué tiene relevancia hablar de derechos humanos? Porque precisamente los derechos humanos son transversales. ¿Qué quiere decir? Que atraviesan todas las esferas de la vida pública, social, de la vida pública y privada de una sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el discurso político gira en torno a los derechos humanos. Las legislaciones, incluso las universidades, toman este discurso dentro de sus programas o proyectos académicos, ¿no? Forma parte de lo que es el ámbito educativo, es transversa al ámbito educativo, transversa al ámbito de la salud, transversa al ámbito del turismo, de la recreación y el deporte, ¿no? Entonces, atraviesa todas las esferas sociales de nuestra vida en colectividad. Y en ese sentido han tenido mayor auge, uno, por la reforma que comentábamos al principio, la reforma del 2011, y de hecho, pues ya una reforma muy progresista a nivel Latinoamérica. Nuestro país es uno de los países, o nuestra constitución, mejor dicho, es una de las constituciones más progresistas en materia de derechos humanos, y en ese sentido somos de los más comprometidos con la materia, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la actualidad, resulta muy relevante porque ya los derechos humanos están para quedarse. Y recordemos también que se están dando una serie de cambios estructurales en el orden jurídico mexicano, ¿no? Acabamos de ser testigos de esta reforma que se dio al Poder Judicial, y está en puerta la reestructuración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Esta comisión en la cual, en su último informe de gestión de la maestra Rosario Piedra Ibarra, reconoció la importancia de cambiar de una comisión a una defensoría de derechos humanos, y en este sentido, digamos que el ámbito de competencia y la fuerza coercitiva que tendría esta defensoría cambiaría completamente, e involucra entonces que toda la ciudadanía pues esté conocedora
de los derechos humanos que tenemos como personas, pero asimismo, si desempeñamos un cargo público, de los compromisos que tenemos para respetarnos, porque la reforma constitucional también en materia de derechos humanos habla de que todas las autoridades, entendiendo las autoridades como personas servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias deben de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, ¿no? Entonces es parte entonces de lo que nos compete si somos personas servidoras públicas y de que también como ciudadanía sepamos que estas prerrogativas conlleva a una fuerza coercitiva, ¿no? Conlleva una fuerza de acción, que sepamos protegerlos, que sepamos ejercerlos, garantizarlos, pero al mismo tiempo que sepamos responder ante las obligaciones que estos derechos humanos tienen. De hecho, incluso tenemos también en el ámbito privado, también uno diría que las empresas no tienen eh, no tienen relevancia dentro del discurso de los derechos humanos, pero así lo tiene. ¿Por qué? Porque el 16 de junio, es decir, 2011 precisamente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó los principios rectores de las empresas y los derechos humanos. Y entonces en estos principios rectores se habla del impacto, tanto positivo o negativo, que tienen las, las, las empresas, las empresas o los entes privados en la garantía de los derechos humanos, ¿no? Entonces, es algo que está permeando todas las esferas sociales, políticas y públicas de nuestra vida de nuestra vida en colectividad. Audio ahora. Claro, ahora sí que solamente basta con el estar en alguna escuela pública y ya hay comisión de derechos humanos, comisión para la igualdad de género. Inclusive en algunas escuelas se está buscando comisiones para los derechos de las personas con discapacidad. E inclusive, ¿no? Ya hay estas materias, ¿no? O que a veces son optativas, a veces no, que son precisamente de el conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Al menos en mi experiencia sí me ha tocado el verlos en los programas de estudios y el estar ahí en las escuelas con estas comisiones, ¿no? Y bueno, aparte de todas estas medidas que han tomado tanto las organizaciones como la comunidad en general, ¿cómo podemos proteger y promover los derechos humanos a nivel local? Pues de entrada, como te decía, parte de lo que nos toca en el caso de las personas servidoras públicas, la Constitución nos mandata que debemos de proteger, promover y garantizar y respetar los derechos humanos, ¿no? Desde este ámbito, estos espacios, como es en la entrevista del día de hoy, son eh, una excelente estrategia para que se empiece a difundir esta cultura de respeto a los derechos humanos. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas se mantiene el eslogan o la convicción de hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Y en este sentido, al implicarlos como un estilo de vida, es que los reconozcamos que como parte de nuestro día a día, desde que nos despertamos, desde que llegamos al trabajo, desde que nos vamos a la escuela, ¿no? Los derechos humanos están en cada etapa de nuestra jornada diaria y en ese sentido implica que los reconozcamos y los veamos, porque muchas veces no atribuimos a ello, ay, es que son mis derechos, sí, pero ¿sabes realmente qué significa esa palabra derechos? ¿No? Implica que conozcamos a profundidad toda esta parte histórica, toda esta parte ontológica, filosófica y todo lo que conllevó para que el día de hoy podamos hablar libremente de ellos. Recordemos que hubieron los derechos humanos también se definen como conquistas históricas de luchas sociales. Entonces tenemos referentes como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Rosa Parks, eh, eh, ay, se me fue el nombre de Rigoberta Menchú, ¿no? Que son referentes de Malala Yousafzai también, que son referentes de lucha por los derechos humanos, ¿no? Y entonces en ese sentido implica que como ciudadanía estemos informadas todas las personas y que los hagamos como parte de un respeto, de respetar los derechos de la otra persona y saber en qué momento se están siendo violentados o en qué momento nosotras también podemos llegar a agredir el derecho humano de otra persona, ¿no? Entonces, que sepamos
tener estas relaciones interpersonales basadas en el respeto a nuestra dignidad, basadas en el respeto también hacia nuestros derechos humanos. Y un ejemplo de ello es precisamente la educación. La educación es un arma muy poderosa, diría Nelson Mandela, para cambiar el mundo. Y en ese sentido, la educación en derechos humanos, en y para los derechos humanos, tiene un papel muy importante para que podamos hacer de ellos un estilo de vida, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Igual todo este papel de la educación, finalmente se dice, ¿no? El conocimiento nos hace libres, una visión muy positivista de que, bueno, finalmente si conoces tu historia, conoces todo lo que ha llevado a tener todo, pues todos los beneficios que tienes, realmente vas a ser libre, realmente vas a saber cómo ejecutar tus derechos y cómo no perjudicar a los derechos de los demás, ¿no? De los terceros. Y precisamente retomando esto que mencionabas de, pues de todos los defensores de los derechos humanos más importantes de la historia, ¿no? Mencionabas tú a Mahatma Gandhi, a Nelson Mandela, entre otros, muchos más. Y quiero preguntarte, ¿cuáles han sido los retos que han enfrentado los defensores de los derechos humanos a lo largo de la historia? Pues de entrada, muchos defensores y defensoras de derechos humanos se han visto ante esta situación de violencia de lo que conlleva ser realmente un defensor de los derechos humanos, ¿no? Entonces, uno de los principales retos que, que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos es la parte de, ay, se me fue la palabra, disculpa. Eh, lo que conlleva realmente el que te hagas visible, ¿no? El que se te preste la atención. Muchas veces eh, no sabemos, nos metemos en estos discursos sin saber también que en ocasiones podemos estar enfrentándonos a ciertos grupos de poder que no les favorece esta clase de discursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, el caso de Malala Yousafzai, ¿no? Que ella al defender los derechos de las mujeres, a la educación de las mujeres y de las niñas y niños, fue atentada, ¿no? Entonces, la violencia es uno de los factores principales por los cuales las personas defensoras de derechos humanos se ven obstaculizadas. Y un reto actual también es también sumar a las personas, a la ciudadanía, a este discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente también hay un discurso un poco negativo en torno a los derechos humanos, ¿no? Vemos personas o la ciudadanía dicen, hay ciudadanos o ciudadanas que dicen, no, que los derechos humanos solo son para defender delincuentes, que no defienden realmente a quién deben defender, ¿no? Y entonces toda esta suma de discursos demeritan el, el, el propósito que tiene o la lucha de muchas personas defensoras de derechos humanos. Entonces, de ahí la invitación de conocerlos realmente, ¿no? Porque muchas veces atribuimos que los derechos humanos son cuestiones negativas cuando no es así, ¿no? En el caso, por ejemplo, del servicio público, las personas servidoras públicas por lo general dicen, no, es que los derechos humanos solo defienden al ciudadano. ¿Y a mí quién me defiende? Yo como persona servidora pública. Pues la misma Comisión de Derechos Humanos te defiende como persona servidora pública, porque eres persona, ¿no? Y los derechos humanos son para todas las personas, ¿no? Y ese es otro de los principales retos que también va demeritando el discurso en materia de derechos humanos, ¿no? Que pensamos en que estos son elementos que nos perjudican, cuando no es así, son elementos, prerrogativas inherentes que tenemos todas las personas por el simple hecho de vivir en una sociedad jurídicamente organizada, ¿no? Entonces son algunos retos que sobrellevan las personas defensoras de derechos humanos. Claro, quiero hacer un breve paréntesis. Primero que nada, agradecemos a todos los que nos están viendo esta noche en vivo y los que posteriormente verán este video ya no en vivo. Y bueno, primero que nada, te están mandando dos felicitaciones. Primero que nada es Andrea Mena, que te agradece la información
Y bueno, también te manda muchas felicidades. De igual forma, Maricruz te dice que muchas gracias, maestro Iván, por compartir esta información de una manera tan entendible y digerible. Agradecemos a todos sus preguntas y sus comentarios. Eh, Sabemos que para nosotros también es parte muy valiosa toda esta interacción del público. Y bueno, continuando con la entrevista, ¿los derechos humanos han evolucionado o han cambiado o simplemente han estado así todo el tiempo? Eh, los derechos humanos son progresivos, constantemente están en evolución, digámoslo de esa manera. ¿No? En este sentido, podemos citar muchos ejemplos, ¿no? Ahorita en la actualidad forma parte de nuestra cotidianidad que las mujeres puedan votar y ser votadas, ¿no? Anteriormente, si nos vamos tiempo atrás, esto no era posible, ¿no? El voto era únicamente para el varón. Otro ejemplo es precisamente no podían acceder a la educación, ¿no? Y ahorita en la actualidad las mujeres se preparan mucho más que los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde se ve la constante evolución de los derechos humanos. En la actualidad, digamos que estamos viendo esta gama de conquistas de derechos humanos de diversas colectividades en situación de vulnerabilidad. Antes no se hablaba de las comunidades y de los pueblos afrodescendientes. Ahorita en la actualidad tiene mucha relevancia los derechos de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades indígenas, ¿no? Eh, en la actualidad nos sigue generando tabú el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario, pero en el futuro esto ya va a ser parte de la vida en sociedad. No nos va a tocar verlo a nosotros todavía, pero a nuestros nietos o a los nietos de nuestros nietos van a ver los matrimonios igualitarios como si hubieran estado siempre ahí, ¿no? Entonces es parte de esta progresividad. Otro ejemplo es que en la actualidad ya se habla de una cuarta generación de derechos humanos que tiene que ver con el acceso a la a las tecnologías de la información y comunicación. Ya todo lo tenemos al alcance de un touch, ¿no? Ejemplo de ello, pues este espacio virtual en el cual estamos interactuando y pues parte de mi derecho humano es que yo pueda tener una identidad en la red, que yo pueda tener acceso al Internet y que pueda consultar la información que quiera, que yo pueda dirigirme a un organismo público y hacer una solicitud de información y que por ley esta institución tiene que dar respuesta y contestar con la verdad, ¿no? Que para eso están los institutos de transparencia. Entonces, es esa parte de la hora de la progresividad de los derechos humanos. Y conforme vamos progresando o avanzando socialmente, también nuestros derechos humanos van a la par o a la sintonía de este avance. Ahorita con la inteligencia artificial también se está dando muchos discursos en torno a los derechos humanos y la inteligencia artificial. De hecho, hace poco la Comisión Nacional de Derechos Humanos organizó un curso en materia de derechos humanos e inteligencia artificial, en la cual se abordaron todas estas partes de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger nuestra identidad en la red, de lo que conlleva, por ejemplo, los derechos de autor al momento de utilizar estos en el ámbito académico, pero también de la responsabilidad que nosotras las personas tenemos al hacer uso de la inteligencia artificial. Entonces, a esa parte de cómo van evolucionando, pues sí se ve muy tangible, ¿no? Los derechos humanos no se quedan atrás, van conforme vamos progresando como sociedad. Claro que sí. Y bueno, también tenemos una pregunta del público, la cual dice, ¿en dónde podemos acudir para tomar cursos e informarnos respecto a los derechos humanos de nuestra sociedad? Claro que sí. Digamos que todas estas dependencias, todas estas comisiones de derechos humanos eh, ofrecen, tienen dentro de su marco de acción la parte de la promoción y entonces hay áreas específicas de capacitación e investigación en derechos humanos. En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, está el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, en la cual desarrollamos todo tipo de actividades de promoción con población en general y con personas servidoras públicas para que conozcan precisamente de la materia, para que estén informadas, porque una de las mayores razones por las cuales entran quejas a a la Comisión Estatal de Chiapas es por desconocimiento, ¿no? Las personas servidoras públicas se justifican o quieren o tratan de justificarse diciendo, pues es que yo no sabía que eso era una violación de derechos humanos. Sí, pero ¿qué crees? El desconocimiento de la ley no te exonera del delito. Y entonces se da toda una investigación
por el simple hecho de desconocer, ¿no? Entonces están las comisiones estatales y la misma Comisión Nacional tiene una plataforma educativa de cursos autogestivos o de cursos eh, eh, de MOOCs, que se les conocen como MOOCs, estos cursos que puedes hacer en tus tiempos libres, diplomados que también se ofertan a través de esta plataforma, que es Educa CNDH, en lo que es la Comisión Estatal de aquí de Chiapas, también se ofertan estos cursos autogestivos en los cuales se da toda esta información. También el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tiene en sus plataformas un aula de Conéctate, en la cual se pueden acceder a todos estos cursos de manera gratuita para conocer más de la materia, ¿no? Y así podemos citar muchos, muchos ejemplos. Claro que sí, igual se hacía mención hace un momento, los que son miembros, ya sea académicos o estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pues está igual la Defensoría de los Derechos Universitarios, está la UNAPTI si eres persona con discapacidad, también están las comisiones locales dentro de las distintas facultades para la igualdad de género. Hay también se busca precisamente el promover y proteger estos derechos a las distintas poblaciones que están en esta casa de estudios. Y pues de igual forma pues tienen sus páginas, ¿no? Y son completamente accesibles para todo tipo de público. Y bueno, no sé si quisieras agregar algo más a esta noche, a esta entrevista. Yo solamente agradecer la confianza por haberme invitado a este espacio, estar contigo, Esperanza, allá también por la confianza para estar con ustedes el día de hoy, dialogar un poquito de la materia, ¿no? Y volver a reiterar el mensaje de que conozcamos más sobre estos, ¿no? Les decía yo que ahorita se viene un cambio estructural dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y entonces, digamos que las comisiones estatales, al haber un cambio en lo nacional, también siguen este cambio las comisiones estatales. E implica entonces nuestra responsabilidad que tenemos como ciudadanía de estar informadas, ¿no? De saber ejercer nuestros derechos humanos con responsabilidad y asimismo las obligaciones que se nos confieren. Entonces, estos espacios, pues, incentivan mucho esta parte de la promoción de los derechos humanos para que hagamos de ellos partes de un estilo de vida, ¿no? Entonces, eso y pues quedo a sus órdenes, eh, ya sea a través de este espacio y por ahí posiblemente pues, deje mi contacto y correo en los comentarios de la grabación más adelante. Claro que sí, eso te lo agradeceríamos muchísimo, el contacto. Y también nuevamente agradecerte a ti el haber aceptado y el haber brindado el honor de la entrevista esta noche. Esta es tu página. Muchísimas gracias por haber estado aquí. De igual forma, les agradecemos a todo nuestro público que nos está viendo en vivo y a los que nos verán posteriormente en la grabación. Obviamente recordándoles que de igual forma nos pueden seguir en nuestra página de TikTok y en la página de Instagram con el mismo nombre, Un Mundo para Todos. De igual forma, esténse muy al pendientes porque al igual que está muy cerca el otoño, también está muy cerca nuestro nuevo número de la revista. Esténse muy al pendientes porque va a estar increíble. Y pues nada, nuevamente muchas gracias Iván y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego.